Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a resolver este sistema de ecuaciones no lineal. Este tipo de sistemas de ecuaciones suele costar mucho a la mayoría de estudiantes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolverlo paso a paso para que todo el mundo pueda entenderlo perfectamente. Dicho todo esto, vamos a comenzar a resolverlo. Bien, antes de comenzar a resolver nuestro sistema de ecuaciones, vamos a explicar el por qué es un sistema no lineal. Un sistema de ecuaciones es no lineal cuando al menos una de sus ecuaciones es no lineal. ¿Y cuándo es una ecuación no lineal? Pues una ecuación es no lineal cuando al menos una de sus incógnitas tiene grado distinto de 1. Si nos fijamos en nuestra primera ecuación del sistema, tanto la incógnita x como la incógnita y tienen grado 2. Por tanto, es distinto de 1 y por tanto es una ecuación no lineal. Vale, en un sistema de ecuaciones en el cual una de sus ecuaciones es no lineal y la otra es lineal, lo que se suele hacer para resolverlo es el método de sustitución, ya que será lo más sencillo para resolverlo. Pero, ¿cómo vamos a realizarlo? Pues vamos a tomar nuestra ecuación lineal, es decir, x menos y igual a 5. En nuestra ecuación lineal vamos a despejar una de las dos incógnitas y esta la vamos a sustituir en la otra ecuación no lineal. Vale, aquí, ¿qué incógnitas vamos a despejar? Pues como la x tiene signo positivo, es más fácil despejar la x. Por tanto, vamos a tener x igual a 5 y como la y está negativa, pasa positiva. Tendremos x igual a 5 más y. Una vez hemos despejado la incógnita x de nuestra segunda ecuación, lo que vamos a hacer es el método de sustitución y la vamos a sustituir en nuestra ecuación no lineal. Vamos primero a copiar la otra ecuación. Nuestra otra ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 13. Vale, entonces, como tenemos x igual a 5 más y, donde pone x, vamos a poner 5 más y. Ahora tenemos que tener mucho cuidado en este paso, ya que lo que está elevado al cuadrado es toda la x, y nuestra x es 5 más y. Por tanto, todo el 5 más y estará elevado al cuadrado. Ahora el resto de la ecuación lo vamos a copiar igual, más y al cuadrado igual a 13. Vale, vamos ahora a resolver esta ecuación. Aquí tenemos una identidad notable. Estas identidades notables en este tipo de sistemas de ecuaciones suelen aparecer con mucha frecuencia, por tanto, debemos de saberlas bien. Esta identidad notable es la identidad notable de a más b al cuadrado y es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a y por b. Por tanto, aplicando la identidad notable, en nuestro caso tenemos 5 al cuadrado más y al cuadrado más 2 por 5 por y. Y el resto lo copiamos igual. Más y al cuadrado igual a 13. Vale. 5 al cuadrado es 25. 2 por 5 por y es 10 por y. Vale. Entonces, ahora vamos a agrupar nuestra ecuación. Primero vamos a poner los términos al cuadrado. Tenemos y al cuadrado más y al cuadrado. Ahora los términos que solo tienen la y. Más 10 por y. Y ahora los términos que no tienen incógnitas, que son más 25 y el 13, como está en el otro lado de la igualdad, lo pasamos a este lado con signo negativo. Y todo igual a 0. Ahora, y al cuadrado más y al cuadrado es 2y al cuadrado. 10y está solo, por tanto dejamos 10y. Y 25 menos 13 es igual a 12. Por tanto, más 12 igual a 0. Vale, aquí en esta ecuación de segundo grado nos fijamos que podemos sacar un 2 de factor común. Y nos queda 2 por y al cuadrado más, de aquí hemos sacado un 2, nos queda 5 por y. De aquí hemos sacado un 2 y nos queda 6, igual a 0. Vale, este 2 está aquí multiplicando, lo ponemos en el otro lado dividiendo y así no lo podemos quitar, ya que 0 dividido entre 2 es 0. Por tanto, nos queda que resolver esta ecuación que vamos a poner aquí. Esta ecuación de segundo grado.
la vamos a resolver con la fórmula para las ecuaciones de segundo grado. Vamos a borrar y la resolvemos por aquí arriba. Vamos a tener que resolver esta ecuación de segundo grado que nos ha quedado. En esta ecuación de segundo grado tenemos que nuestra A es 1, nuestra B es 5 y nuestra C es 6. Las fórmulas para las ecuaciones de segundo grado nos dicen que I es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A. Vale, vamos a utilizar nuestra fórmula en nuestra ecuación. Tenemos, por tanto, que I es igual menos B, nuestra B es 5, menos 5 más menos la raíz de B al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 6, partido 2 por A, que es 1, por tanto, 2 por 1, 2. Esto es igual a menos 5 más menos 5 al cuadrado, 25. Todo esto dentro de la raíz. Menos 4 por 6, que son 24, partido 2. 25 menos 24 es 1, por lo que nos queda raíz de 1. Y raíz de 1 es 1, por tanto, nos queda de esta forma. Menos 5 más menos 1, partido 2. Esto nos va a dar dos soluciones. Tendremos que I1 es igual a menos 5 más 1 partido 2, es decir, menos 5 más 1, menos 4 entre 2, que nos da menos 2. Y nuestra I2 es igual a menos 5 menos 1 partido 2, es decir, menos 6 partido 2, que es menos 3. Por tanto, tenemos las soluciones I1 igual a menos 2, I2 igual a menos 3. Hemos hallado las soluciones de la I y nos ha dado que la I puede valer estos dos valores. Pero, como estamos en un sistema de ecuaciones, hemos hallado la I y ahora tendremos que hallar la X. ¿Cómo la vamos a hallar? Pues lo más sencillo para hallarla es en el valor donde hemos despejado antes la X. Vamos a borrar y para cada uno de los valores de Y vamos a hallar un valor de X. Vamos ahora, por tanto, a dar los valores de la X. Primero vamos a hacerlo con el primer valor de Y que nos ha dado. Tenemos que si Y es igual a menos 2, entonces vamos a poner nuestra ecuación que es X igual a 5 más Y. En este caso, Y es menos 2. Por tanto, sustituimos la Y por menos 2, más por menos es menos. Nos queda 5 menos 2, que es 3. Por tanto, si la Y es igual a menos 2, la X es igual a 3. Vale, estas soluciones las vamos a poner de manera correcta como S, que significa solución, y lo vamos a poner en un par ordenado, donde el primer valor será la X y el segundo valor será la Y. La X vale 3 y nuestra Y vale menos 2. Esta sería la primera solución de nuestro sistema. Ahora vamos a borrar y tenemos que con la otra Y que nos ha dado vamos a hallar otra solución. Ahora si la Y vale menos 3, vamos a poner menos 3. Nuestra ecuación quedaría como X igual a 5 más Y. Esto es igual a 5 más menos 3. Más por menos de nuevo es menos. 5 menos 3 igual a 2. Por tanto, si la X es menos 3, si la Y, perdón, es menos 3, la X es igual a 2. Por lo que el otro par ordenado de solución sería el 2, que es la X, y el menos 3, que es la Y. Por tanto, estas serían las soluciones de nuestro sistema. Y ya habríamos resuelto de manera correcta el sistema no lineal de ecuaciones.